Hola, hola, Dios le bendiga a todos. Este es el segundo viernes que estamos por acá con un testimonio nuevo que yo sé que hará que tengamos momentos de fe mientras estemos escuchando todas esas palabras que hoy mi hermana Pamela nos trae de parte del Señor, todo lo que el Señor ha hecho con ella. Y pues vamos a empezar. Ok, Pame, creo que una pregunta principal es que queremos saber cómo llegaste al Evangelio, o sea, ¿cómo tú te decides seguir a Cristo? Bueno, es algo que yo podría comparar como cuando te están tocando la puerta, pero es algo como que no muy insistente, pero a la vez sí, es como que ábreme, pero cuando tú quieras. La primera vez que experimenté como un encuentro o vamos a decir, una cercanía a Dios en sí, fue cuando tuve que pasar un proceso donde había un momento donde literalmente había un tiempo donde yo estaba totalmente sola. Ya cuestiones de que mi mamá tenía que trabajar, de que Fernanda era la que se quedaba conmigo mientras ella trabajaba. Pero hubo un momento donde Fer se fue a estudiar a Santiago y yo me quedaba sola porque mi hermano no paraba, entonces mi mamá trabajando. En ese momento, esos días que me tocaba estar sola, no sé, yo tenía, no recuerdo cuántos años, pero la cuestión es que yo me sentía muy sola. Y yo comencé a hablar con Jesús, literalmente, yo comencé a hablar con Él, yo le decía, yo me siento sola, o sea, yo sé que tú estás aquí, Jesús, pero es que yo me siento sola, ayúdame a yo no sentirme sola. Literalmente yo comencé como a clamar, totalmente sin conocer lo espiritual en ese momento, ni sin conocer de que si verdaderamente tú clamas, Él responde. Y nada, yo recuerdo como ahora mismo me sentaba en la esquina del mueble de mi casa y comenzaba a hablar con Dios, literalmente, diciéndole que me sentía sola, se me salían las lágrimas y literalmente yo hablaba con Jesús. Y entonces, poco a poco, se me fue quitando el miedo, porque también era miedo, y todo eso se me fue quitando el miedo y poco a poco como que todo desapareció y yo seguí mi vida normal, yo no seguí hablando con Jesús ni nada. Entonces hubo un momento, una etapa, como 3 años después o 2 años después de eso, que yo me recordé de eso, yo me recordé de ese momento que yo hablaba con Jesús y hasta lloré, porque yo decía, wow, o sea, en verdad, Él me quitó todo eso, Él me quitó eso porque tanto yo clamaba y le decía que me ayudara. Y la verdad fue algo muy sorprendente para mí, como que recordarme de eso y fue impactante, la verdad. Yo puedo decir como que, wow, Él hizo eso en mí, mira, desde ese tiempo para acá y eso. Entonces, en ese momento, Fer estaba recién nuevecita en el Evangelio y yo comencé a intrigarme un poco por las cosas de Dios. Recuerdo que la primera vez que le tocó a predicar, o sea, yo siempre, él apoyaba en todo. Y literalmente ella me dijo, yo tengo que predicar hoy, yo quiero que tú vayas conmigo y vamos, para que tú me veas, no sé, para que tú me ayudes y me apoyes. Y fuera de la iglesia. Ajá, era fuera de la iglesia. Fui con ella, todo muy bonito y me siguió intrigando con lo de Dios. Pero como muchos sabemos y los que no saben, cuando tú comienzas a buscar de Dios, ahí es que el enemigo ataca más fuerte, porque Él no quiere que tú conozcas la verdad, ni que tú conozcas la plenitud que tú puedes llegar a tener y todo lo que Dios te puede quitar. Amén. Que viene de Él, o sea, aflicciones, ansiedad, de todo. Ok, continúo diciendo que yo era una persona muy depresiva, o sea, aunque a mi alrededor no lo notaran ni nada, pero yo lloraba mucho porque
yo me sentía insuficiente, yo sentía como que yo no valía la pena. La mentira que el diablo siempre te quiere entrar en la cabeza, que tú no sirves, que esto, lo otro, eso. Yo sentía que yo no era insuficiente también, porque yo toda mi vida he sido gordita y me sentía muy insuficiente con mi cuerpo, me sentía como nada y trataba de llenar como eso vacío, como entreteniéndome en otras cosas y distrayéndome. Hasta que hubo un momento donde esa depresión fue trayendo también ansiedad a mi vida. No esta ansiedad de comer, pero sí una ansiedad de temblarte las manos, sí una ansiedad de no saber qué hacer, de tener pánico. Yo le quiero decir a cada persona que está viendo esto, que sufre de ansiedad, que mi mayor testimonio, o por así decirlo, es que Dios quitó de mí lo que es la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad son enemigos ocultos que se van adueñando de ti poco a poco. Son enemigos ocultos que mientras tú te vas entreteniendo, ellos van acabando con tu vida. Ellos van diciéndote que tú no sirves, que tú no eres merecedor. Yo también me ponía muy depresiva porque yo tengo un carácter fuerte. Y yo siempre andaba a la defensiva. Tú me decías hola y yo decirte de todo ahí mismo, eso no era nada. Entonces yo siempre andaba a la defensiva. Y entonces cuando yo andaba en defensiva trataba mal a mucha gente. Y entonces eso me hacía sentir mal porque yo no quería eso. Pero, o sea, simplemente no controlaba mi carácter. Y incluso es una lucha constante día a día. Eso poco a poco que Dios va apoyando a uno y haciendo que uno vaya cambiando poco a poco. Una de las cosas que me trajo depresión a mi vida fue que cuando yo tenía 10, 11 años por ahí, me comenzó, lo voy a contar completo, me comenzó un dolor de rodilla. Ese dolor de rodilla se fue convirtiendo en que literalmente llegó al punto donde yo el pie no lo podía fincar. El dolor no me dejaba fincar. Hasta ahora puedo decir que fui a 3 médicos. Los 3 médicos tenían el mismo diagnóstico. Puedo presentar que tenía, en el diagnóstico salía que yo tenía quite, que tenía una ruptura, un desgaste y un reguero de cosas ahí en la rodilla. Entonces era con terapia y operación que se podría hacer. En total fui a 3 médicos, pero cuando el primero que yo fui me dijo que a mami que no se preocupara, que eso era cuestión del crecimiento y cuestión de que yo estaba creciendo y eso era normal. El segundo que yo fui fue ya el que me dio un diagnóstico fijo de que tenía que ir a terapia y que tenía que pasar por una operación. Bueno, en ese momento yo estaba súper mal. Yo no quería nada, porque yo pasé de ser la niña que jugaba, brincaba todo el tiempo, que paraba jugando y corriendo para allí y para acá y que jugando con todos los niños de los vecinos y eso. Y yo pasé de ser esa niña a ser una niña sentada, viendo cómo los otros juegan, viendo cómo tú no puedes hacer deporte, viendo cómo te quieren decir que es por tu peso que te vino ese problema, cuando, o sea, no fue por nada de eso, no fue por mi peso, ni por nada que me vino ese problema. Entonces yo pasé a ser la niña sentada, que decían, mayormente los profesores decían que yo ponía excusa, era para no participar en educación física. Yo llegué de ser a la niña que estaba delante a ser la niña literalmente sentada, que nada de nada podía hacer. En ese momento que el doctor dijo necesita tantas sesiones de terapia y luego la operación, yo me estaba dando la terapia. Para el que no sabe, las terapias son muy dolorosas. Era cuestión de que, vamos a suponer que está mi rodilla aquí, yo no podía poner la derecha, solo la llegaba como hasta ahí. Entonces la terapia hacían que se pusiera derecha, o sea, a sangre fría, por así decirlo.
Y, o sea, es muy dolorosa la terapia. Y nada, pasé 15 sesiones de terapia, 15, 16 por ahí sesiones de terapia. Y mejoré, ya afincaba mi pie. Pero aunque lo afincara, siempre que yo me paraba, siempre que yo duraba mucho tiempo sentada, que me iba a parar, tenía eso, era un proceso para yo poder afincar el pie. Ahí tengo a Fer de testigo, que me tenían que ayudar a caminar y que al rato de yo poder como que hacerle un poco de flexibilidad a las rodilleras, que podía afincar el pie. Y nada, pasé esos momentos donde literalmente yo cojeaba. Yo no caminaba bien, cojeaba era porque las rodillas, un dolor siempre. ¿Qué pasa? Durante ese tiempo, mami siempre va muy donde el doctor para fijar la ficha de la operación. Y yo, no, que ese día yo tengo exposición, no mami, que ese día yo tengo un trabajo que entregar, que un examen. Un reguero de mentiras. Y de tanta mentira, y mami siempre ha sido una mujer muy ocupada en los trabajos. Y de tanta mentira, pasaron 2 años. De mentira, no volvimos al médico, yo seguí con mis rodillas, que era poco a poco que podía caminar. Y nada, hasta que llegó un momento que yo le dije a mami, ya yo no aguanto más. Ya yo necesito salir de esto, ya yo necesito que mis rodillas se mejoren. Bueno, pues en ese momento, nada, vamos a otro médico nuevo, que ya es el 3er médico. Y ese médico ahí me mandase una resonancia donde salía todo. Lo mismo, lo quite, todos los problemas que yo tenía ahí y eso. Cuando yo fui a buscar los resultados, que recuerdo que íbamos para Santiago, Nano, tú y yo, y que yo fui a buscar los resultados, que yo comencé a leer todo eso, todo lo que había en mi rodilla. Literalmente yo fui un mar de lágrimas, yo no quería comer, yo no nada. Yo tenía mucho miedo porque no es fácil. Tú sabes que tú tienes un problema y que tú tienes que pasar por un proceso y que tú no sabes si después que tú pases ese proceso tú puedes volver a ser, un ejemplo, la misma persona que tú eras antes y eso. Entonces yo sí recuerdo una palabra que me dijo Fer, y es que Dios tiene el control de todo. Y ciertamente fue así. Bueno, pues como le decía, ese llamado de Dios comenzó a ser un poco más insistente. Yo comencé a ir a la iglesia con Fer, a veces iba, a veces no. Y comencé a intrigarme más por saber de Dios, por conocer de Dios. Y yo en ningún momento lo hice con cuestión de que yo podría ser sanada o no. Yo simplemente me quise buscar de Dios. Y hubo un momento donde ya dijeron como que iban a bautizar a personas, que todo el que se quería bautizar y eso. Y ahí yo como que tomé la decisión súper firme y que sí, vamos, sí, yo me quiero bautizar. Eso fue en abril del 2021. Cuando, nada, estábamos ahí en el río, me voy a bautizar, muchas emociones, el Espíritu Santo andaba. Y todo muy bonito. Cuando a mí me bautizan, que los pastores, cuando me sumergieron y luego me sacaron, la pastora me dice: muchas cadenas generacionales se han roto hoy en ti. Y yo como que, wow, yo llorando ahí, el Espíritu Santo tocándome muy fuerte y todo muy lindo. Pues cuando yo salgo del río, que ya va a pasar otra persona para bautizar, yo me paro. Y yo me paro y yo veo que mi rodilla está derecha, que yo me estoy afincando en mi rodilla, cosa que yo no podía hacer. Y yo estoy como en el aire, pero yo dije, eso de seguro es emoción mía, cualquier cosa. Bueno, pues después de eso pasó el bautizo y eso, luego vinimos a la casa. Y al rato le digo yo a Fer, ven a ver. Y nada, le digo yo, ven a ver. Y ahí yo le dije, mira. Y dice, ¿ya qué? Digo yo, la rodilla. Y ahí ella me dijo como, y yo le dije como que, Fer, mi rodilla está derecha. Y Fer, y yo, con la dama impresionada. Y yo le dije, Fer, mi rodilla está derecha. Y ella como que,
pero es verdad. Y ahí comenzaba a ver, yo dije, wow, o sea, Dios me acaba de sanar. Y yo sé que muchos familiares lo van a ver y van a decir, Dios sanó a Pamela de la rodilla, porque literalmente todos lo saben pocas personas. Y, o sea, sé que se van a sorprender y les quiero decir que sí, que Dios curó todo eso, no hubo ningún procedimiento en mí, ningún médico tocó mi rodilla y yo estoy normal, yo no he vuelto a sufrir de la rodilla, no he vuelto a los dolores. Esa muchacha sube loma. ¡Ay, sí! Sube loma, como cosa loca, cuando antes ella se lo explicó, hasta para caminar de ahí ella tenía como que calentar la pierna, hacer el ejercicio y teníamos que ayudarla. Y no, o sea, no podía caminar, o sea, podía dar 3 pasos, tal vez bien, pero luego comenzaba un dolor intenso y así. Entonces, sí, hay mucha importancia en bautizarse. Sí, yo quiero aclarar de que la Biblia es clara, la Biblia dice que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús. O sea, el bautismo es una decisión ya estando grandes, ya es un nacer de nuevo del agua, como dice la palabra, y ahí es donde se rompe todo, porque ahí es donde somos limpios, ahí es donde dejamos el viejo yo, dejamos lo que traemos y en verdad empezamos una nueva vida en Cristo por decisión. Todas las personas que relata la Biblia ya tenían conocimiento cuando se bautizaban, ya aceptaban a Cristo, porque los requisitos eran creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse. O sea, es un proceso bíblicamente que le estaré dejando los versículos, y aquí vemos la importancia. O sea, en ese nacer de nuevo que ella tuvo, en esa decisión de sí, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir al Señor, ahí fue donde el Señor rompió las cadenas generacionales que ya traemos de por sí, que todos debemos de romper, y ahí fue donde vino literal la nueva vida. Ya lo que venía arrastrando del pasado se tuvo que romper ahí. Entonces es claro que lo que le pasaba a su rodilla no era algo que quizás venía porque sí, o era algo de un pecado de ella misma, porque ella era todavía una niña cuando ya tenía su problema. Ya vemos que era algo que venía arrastrando espiritualmente, que no se quita hasta que ella lo decida. Y así es la vida de nosotros. Nosotros no vamos a entrar a Cristo, no vamos a conocer al Señor, no vamos a entrar al reino de los cielos, como dice la palabra, naciendo del agua y del espíritu, hasta que no lo decidimos. No vamos a tener un encuentro con Jesús hasta que nosotros no ponemos de nuestra parte. Cabe aclarar que yo duré 4 años con el problema en la rodilla. Y, o sea, fue un periodo de tiempo que al final todos tenemos que pasar un periodo de sufrimiento antes de llegar a Dios. Todos debemos pasar un periodo de tiempo en el cual tenemos que ser totalmente desvanecidos, por así decirlo, totalmente rendirnos ya, decir ya no puedo más. Y pues es normal si ahora tú estás buscando de Dios, o si ahora tú estás pasando un tiempo difícil. Porque recordemos que justamente antes de salir el sol es cuando está más oscuro, y no importa cuánto dure tu proceso, lo importante es que ese proceso te lleve a Dios, te lleve a Cristo, que es pues la vida, el camino y la verdad. Entonces, sigo contando, después que me bauticé, al otro día yo estaba con Dacha, la hija de Fer, mi sobrina. Andaba por ahí, vamos a poner un clip gracioso. Somos soldaditos, siervos del Señor, estamos en defensa de nuestro evangelio. Ella. Entonces, yo la dormí, y pues yo estaba en la cocina preparando algo, y yo siento como cuando yo voy de camino a la cocina viene algo grande detrás de mí, y yo me volteo rápidamente y yo reprendo y comienzo como que eso me salió de allá del alma, y yo reprendo literalmente en el nombre de Jesús, y reprendo, y yo sabía que eso era. Y a esa hora donde yo estaba orando por mi familia, porque yo sabía que algo estaba pasando.
Entonces, en ese momento, yo agarro y reprendo en el nombre de Jesús y le digo, literalmente le digo así, diablo, yo soy de Cristo, a mí no me joda, que ya yo le entregué mi vida a Cristo y ya yo no tengo nada que ver contigo. Y literalmente todo desapareció, todo se fue, yo tranquila, hasta, y nada. Y, o sea, es un mensaje, o sea, le quiero decir que el diablo no te va a dejar tranquilo. El diablo no va a decir, ay, mira qué linda en Cristo, ay, cosita. No, eso no te duele. O sea, el diablo no va a estar ni que, ah, déjame dejarte el camino libre, voy a buscar de Cristo, a mí no me interesa. Literal, no. Ahí no. es que te va a hacer así, ¿ve? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú sepas que tú puedes encontrar esa llenura en Dios que tú nunca se había encontrado con nada. El diablo no quiere que yo te diga a ti que Dios calmó mi ansiedad, que Dios se llevó toda depresión y toda insuficiencia en mí. El diablo no quiere que yo te diga que Dios me curó sin tener que poner una jeringa en mi rodilla, ninguna anestesia, ningún médico, ningún procedimiento, porque el diablo es lo que te quiere tener así, deprimido, que te da ansiedad, insuficiente, que tú no sabes qué hacer con tu vida, que hay días que tú simplemente no quieres existir, que tú no sabes qué hacer. O sea, al diablo no le conviene que tú digas, que tú sepas eso. Entonces, sí le quiero decir, no fue que cuando yo decidí seguir a Cristo todo se fue, sino que vinieron las fuerzas de yo enfrentar las cosas que me atacaban. No fue que la depresión dijo, va, esta sigo a Cristo, déjame dejarle tranquila, me voy. No. Fue que literalmente yo poco a poco fui aprendiendo que con Dios no necesitamos más nada, y fui aprendiendo que cuando tú no dejas que el diablo te arrebate la paz y la felicidad, o sea, poco a poco tú vas descubriendo cómo tú puedes mantener tu paz, cómo tú puedes mantener tu vida aferrada a Dios, cómo tú puedes tener cercanía con Dios. Recuerdo que no hace muchos meses la ansiedad volvió la ansiedad, y literalmente yo estaba así, temblando, literalmente así, yo no sabía qué hacer. Incluso yo estaba con alguien en llamada y esa persona me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, yo no sé. Y esa persona como que, pero, ajá, sí, no sabíamos qué hacer. Y yo lo que hice fue que, nada, cerré la llamada y eso, y me fui para donde mami. ¿Qué pasa? Mami me dice que lo que pasa, que lo que yo tengo. Y digo yo, mami, yo no sé. Y ella me dijo como que, ah, bueno. Y o sea, eso pasó. No porque mami no se preocupara de lo que me pasaba, no porque a mami no le interesaba, sino para que yo aprendiera que solo Dios era el único que me quitó esa ansiedad, y el único que me puede ayudar. Exacto, que es mi único refugio. O sea, y yo me di cuenta como verdaderamente Dios es mi único refugio. O sea, la persona a la cual yo le podía depositar toda mi carga, y yo sé que se van a ir. Entonces ahí fui y oré, y literalmente mis manos estaban así, y yo comencé a ver cómo mis manos se calmaban así. Y yo estaba así, y yo estaba como que súper impresionada y súper impactada. Y entonces hay cosas que van a pasar, hay momentos que te van a doler, no porque tú no le importes a tu familia, no porque ellos no se preocupen por ti, sino porque Dios te tiene que dejar saber que Dios es el único en tu vida. Que Dios, que Dios puede calmar lo que tu mamá, lo que tu papá, lo que nadie ha podido hacer, Dios lo puede hacer en ti. Entonces, no te sientas mal si en algún momento tú llegas a pelear con una de las personas que más tú quieres. Si en algún momento esa persona te puede herir, son enseñanzas que Dios permite para que, o sea, a veces el enemigo que usa esa persona, pero a favor, Dios lo usa a su favor para moldearte y para hacerte saber que solo Dios es tu único refugio.
Entonces, no te sientas mal cuando una persona cercana a ti comience como a verte diferente, a hablarte diferente, a tratarte un poco indiferente. Son cosas que tienen que pasar para que tú sepas que solo en Dios tú puedes tener tu refugio, que solo Dios es el único que te puede ayudar con todo. Y para enseñarnos cómo a depender de Dios en primer lugar, porque siempre tenemos como muchas cosas en primer lugar en nuestra vida. Entonces Dios viene y nos enseña que Él va primero. Y si Él está primero, ya todo lo demás estará bien o vendrá por bien lo que haya de venir. Y conforme el tiempo, las personas van a ir cambiando porque es como Pamela dice, quizás el enemigo lo manda para herirte, pero Dios lo usa a tu favor. Entonces depende de ti qué carácter tú tomes. Ok, me está pasando esto, pero ¿en quién me voy a refugiar? ¿En una persona, en alguien más? ¿O en Dios? ¿Cuál va a ser tu oración? Tú le vas a decir, Señor, me está pasando esto y esto, pero ayúdame a depender de ti. Ayúdame a que tú seas lo primero en mi vida. Y te aseguro que esa oración te va a aliviar, o sea, te va como descargar y te va a ahorrar tantas cosas que muchas veces como seres humanos vamos a otra parte a buscarla, cuando solamente podemos tener esa paz, esa estabilidad y esa comunión en nuestra vida en Dios, porque Él solamente tiene planes de bien para nosotros y dice que Él tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Entonces cuando nosotros entendamos eso, vamos a entender que todo fluye y si lo ponemos en manos de Dios va a fluir de la manera adecuada y que más nos convenga a nosotros, porque eso es lo que Dios quiere al final. También les quiero decir que uno no cambia de un día para otro, es todo un proceso que día a día tú vas tomando. Van a haber días en el cual tú te vas a sentir sin fuerzas, en el cual tú vas a decir, ya yo no puedo más, yo quiero dejar esto, ya yo no quiero seguir. Porque me pasó, hubo un momento en el cual, porque, o sea, es una lucha contigo mismo, una lucha con tu carácter, una lucha con esa persona que tú eras antes y con la persona que tú quieres ser para Dios o que tú quieres ser en Dios. Entonces, esto no es algo de la noche a la mañana, esto es poco a poco. No hay una persona en esta tierra que por más cercanía que tengas con Dios te puede decir, ya yo estoy bien aquí, ya está el nivel que hay que estar de perfección. No, es una lucha día a día, es una nueva mañana en la cual tú decides seguir o no a Dios. O sea, cada día trae su propio afán y es una lucha constante en la cual nosotros vamos desarrollando nuestro carácter. Muchas veces Dios te va a permitir muchos momentos duros, difíciles, que te van a herir, pero todo es para tu bien, es para moldear tu corazón, para moldear tu pensamiento, porque como seres humanos siempre dependemos de algo o de alguien. Entonces Dios permite eso para que tú sepas que solo Él es tu refugio y para que tú no te dejes llevar totalmente de tus sentimientos, sino que tú comiences a razonar como una persona en Cristo, que tú comiences a actuar como lo haría Cristo. Y la verdad que tener a Jesús en mi vida ha sido lo mejor. No te he dicho que ha sido fácil. Como decía, yo en un momento dije, no, ya yo no voy a seguir en esto. Fernanda está ahí de testigo, eso fue hace 3 meses. Fernanda está ahí de testigo, yo dije, bueno, no, ya yo no voy para esto. Dios no se merece una persona como yo soy muy mala, Dios es muy bueno. La misma mentira que el diablo quiere que tú entres en tu mente. Que tú no vales para Dios, que tú no sirves, que tú no nada. Bueno, digo yo, bueno, ya yo no sirvo para esto. Le dije a Fe, bueno, mira, siga usted, que ya yo no puedo. Y yo tranquila, porque ya Dios me había dicho, no te preocupes por tu hermana, porque de ella me encargo yo. Y yo, tranquila, vieja, tú vuelves. Ay, ¿qué era lo que tú hacías? Ok, en ese periodo de tiempo que yo dejé de buscar de Dios, de seguir a Dios, de orar, pues yo no escuchaba música de que no fuera cristiana para no contaminarme. O sea, ella se quería alejar de Dios y sin embargo, ella no escuchaba música del mundo para no contaminarse. ¿Qué alejamiento es ese? O sea, ya cuando Cristo entra en ti, por más que tú quieras correr, ya Cristo está en ti.
Dice la palabra en el libro de Romanos que no hay nada que nos separe del amor de Cristo, o sea, nada. Ya cuando Dios dijo, yo te voy a amar, yo te voy a rescatar, yo te voy a redimir, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, o sea, no hay nada, ya, no hay nada que se interponga. Hubo una parte en la historia que yo la volé, pero que es muy importante. Y discúlpenme, tú no has visto mi testimonio, pero nosotros hemos coincidido en muchas cosas. Hemos llevado el mismo patrón en el sentido de que primero damos nuestro testimonio, hemos confesado como en el evangelio, también hemos caído y también a mí se me olvidó, yo de como que ¡ay! Ok, hay una parte súper importante que de verdad yo no sé, pero Dios quiere que alguien sepa esto. En el momento que yo recordé lo que Jesús había hecho conmigo. Ya, do, re, mi, adoradora. Un momento que yo recordé que lo que Dios había hecho conmigo, antes que yo comenzara a ir a la iglesia, yo comencé a escuchar canciones de Redimido. ¿Por qué? Porque tengo que admitirlo, soy fanática del trap. Fanática, adoro los ritmos, adoro en la parte que rapean, que hacen el doble tiempo, así que me encanta. Entonces yo comencé a escuchar un trap que hizo Redimido con Rubinsky, con Natán y no recuerdo el otro, pero el Trapstorno. Comencé a escuchar esa canción y yo como que, oh, pero escucha ahí, y me encantó. Y cuando yo comencé a analizar las letras, yo como que, pero ven acá, porque hay una parte que dicen, ellos dicen que son capos y sicarios, que son trappers de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y yo como que es verdad, esta gente son una de boca, por así decirlo. No falso. Y son falsos porque de verdad, o sea, hubo un momento también que dijo de que como que, o sea, no recuerdo muy bien, pero la parte era como que sí es verdad que tú andas con una pistola y matando gente, o sea, como que tú no has caído preso. Y yo como que, pero es verdad. O sea, está desmintiendo todo. Literalmente. Ellos desmienten a través de la luz de Cristo todo lo que el género urbano quiere como que cultivar en la mente de los jóvenes. Exacto. Entonces ellos te abren y te dicen, nada de lo que ellos dicen es cierto. Entonces yo poco a poco me comencé a dar cuenta que literal eso es falso, que lo mejor del mundo no es los placeres o tener muchas riquezas, que lo mejor del mundo es tener a Dios contigo, que lo mejor del mundo no es ser la persona que ha estado con más gente, lo mejor del mundo no es tú emborracharte, lo mejor del mundo no es nada de eso. Entonces cuando tú te comienzas a dar cuenta de todo, o sea, yo me comencé a dar cuenta de todo eso y yo como que, pero es verdad. Y todo fue un proceso, yo seguí escuchando música cristiana y seguí envolviéndome y me siguió gustando. Y poco a poco fue que Dios fue obrando, fue que Dios fue cambiando. Y también, o sea, después que yo me bauticé y eso, Dios comenzó a obrar mucho en mi corazón. Descubrí el poder de perdonar. Descubrí la descarga que te puede dar tu perdonar a alguien. Yo tenía cierto rencor con varias personas y Dios me dijo, perdónala. Y yo comencé a perdonar, comencé a sanar mi corazón, comencé a saber que cuando tú te humillas, tú renaces de nuevo, tú te quitas cargas, que por más que tu ego se quiera alimentar, cuando tú decides perdonar, cuando tú decides arriesgarte a si ser perdonado o no, al final eso no es lo que te importa. Lo que te importa es que ya tú te descargaste, que ya eso que tú tenías ahí ya se fue. Y fue muy lindo como Dios comenzó como a limpiar mi pensamiento, mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, todo.
Dios lo fue cambiando poco a poco. Y, o sea, yo le quiero decir a cada persona que está viendo esto y que vio mi cambio, le quiero decir que, hola, soy una nueva persona, soy diferente a lo que tú conocías. Me siguen gustando las cosas que me apasionan, quiero seguir mis sueños, pero primero tengo a Cristo y quiero seguir teniendo a Cristo de primero. Y te invito a conocerme nuevamente. Te invito a conocer lo que me llena, como la presencia de Dios, lo que me hace sentir bien, como adorarle a Dios, lo que me hace entender muchas cosas, que son las prédicas, lo que me hace estar en paz, tranquila, que es Jesús. Eso fue inspirador. Y tal vez un día tú me puedes ver y decir, pero ¿y qué fue lo que cambió? Porque, como le digo, es una lucha constante contigo mismo, con lo que tú eras antes, como había dicho. Es una lucha constante, simplemente tú no vas a cambiar de un día para otro, simplemente a veces tú vas a discutir, tú te vas a sentir mal, tú vas a llorar, pero vas a pedir perdón. Tú puedes mentir, puedes engañar, pero al final tú vas a pedir perdón. La cuestión no es lo que tú hagas, es que tú reconozcas que está mal y que tú tienes que pedir perdón para seguir cerca de Dios. Lo importante no es la vez que tú tropieces, sino que esos tropiezos no te hagan detenerte. Lo importante no es tus errores, porque tú no eres perfecto. Siendo sincero, nadie puede hacer nada para agradar totalmente a Dios. Por así decirlo, porque tú comienzas a Dios tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso. Pero al final, Dios le agrada con el simple hecho que tú tengas una comunión con Él. El simple hecho que tú ahora mismo digas, déjame hablar con Dios. Señor, mira lo que me pasó hoy en este día. O sea, ¿qué tú piensas de eso? O sea, ese simple hecho que tú instales una conversación con Dios, que tú ores a Dios, que tú le pidas a Dios, ya Dios se llena de alegría y el cielo festeja. Porque eso es lo que Dios ha estado esperando siempre. Que tú te decidas a hablarle, que tú decidas a interesarte por Él. Y Dios sabe que no somos perfectos, que somos débiles, que podemos caer en cualquier momento. Pero Dios también sabe que así como somos de débiles, así también con Él somos fuertes para poder pararnos, para poder estar firme y para poder seguir adelante sin importar lo que diga nadie de ti. Porque llega un punto donde tú conoces a Dios y tú encuentras la verdadera paz y el verdadero amor, que tú no dejas que nadie te quite eso. Ni un pleito, ni que tú lo coges chile y tú dices, espérate, tú con mi paz no te vas a meter. Y nada, ya solo tengo para decir eso. Obviamente hay muchas cosas, pero hasta ahora esto es lo que Dios quiere que diga. Y hasta ahora es lo que siento decir. Entonces, nada. Nada, tremendo el testimonio de fe que nos ha traído Pamela hoy. Creo que ha dado un mensaje, lindísimo, un mensaje que ha llegado al corazón. Y sé que al igual que con ella, al igual que conmigo, Dios también está tratando contigo. Y a su tiempo verás la mano de Dios obrar como la hemos visto nosotros, no solamente en recibiendo algo, sino en el completo amor que podemos sentir en Él, que es lo más importante, porque no buscamos a Dios por un merecimiento, porque no merecemos nada, por obtener algo a cambio, sino que cuando experimentamos su amor verdadero,
ya no queremos salir de ahí. Así que hasta el próximo viernes y que Dios te bendiga.